¿Y si todo lo que crees sobre María Magdalena fuera erróneo? ¿Y si la verdadera esposa de Jesús fuera deliberadamente borrada de la historia por la propia Iglesia? Prepárate, porque lo que escucharás en este video puede sacudir profundamente tu visión del cristianismo, la Biblia y el trasfondo espiritual más oculto de la fe. Durante siglos, María Magdalena ha sido representada como una pecadora arrepentida, una prostituta perdonada. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una cortina de humo? ¿Y si, de hecho, María Magdalena no fuera la mujer junto a Jesús, sino que alguien aún más importante fuera silenciado, olvidado y borrado a propósito de las Escrituras y de la memoria colectiva de la Iglesia? Este video te llevará a través de uno de los mayores misterios bíblicos que casi nadie se atreve a cuestionar. ¿Tuvo Jesús una esposa y más? ¿Por qué se eliminó la figura de esta mujer que no era María Magdalena de la narrativa oficial? ¿Quién tendría el poder de reescribir la historia? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta posible omisión histórica? ¿Sería manipulación religiosa para preservar dogmas? ¿Una conspiración teológica para mantener el poder en manos de unos pocos? El silencio que rodea a la verdadera esposa de Jesús ha resonado durante 2 milenios. Pero ahora, con nuevos documentos, descubrimientos arqueológicos, evangelios apócrifos y estudios teológicos que emergen de las sombras, comenzamos a armar un rompecabezas que revela un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el Mesías. Y no estamos hablando de María Magdalena como la esposa de Jesús. De hecho, lo que descubrirás hoy va más allá de las teorías populares que has escuchado en libros o películas. Hay nombres, textos ocultos e incluso pistas dejadas en evangelios no canónicos que apuntan a otra mujer con un papel central en la vida de Jesús, una compañera espiritual íntima, posiblemente su verdadera esposa. ¿Por qué la Iglesia nunca habló de esto? ¿Por qué tantos eruditos fueron perseguidos por intentar plantear esta hipótesis? ¿Y qué revelan los documentos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, sobre esta misteriosa mujer que caminó junto a Cristo? Esto no es solo otro video de trivia bíblica. Es una profunda investigación llena de fuentes, fragmentos perdidos de la historia y reflexiones espirituales que no encontrarás en la predicación ordinaria. Estás a punto de entrar en territorio prohibido, donde la fe, la historia y las revelaciones ocultas se cruzan. Donde los evangelios ocultos hablan más fuerte que los oficiales. Donde el silencio de la Iglesia finalmente puede romperse. Pero cuidado, este contenido no es para todos. Es para aquellos que buscan la verdad más allá de lo que se ha enseñado en los púlpitos, que tienen el coraje de cuestionar y que están listos para ver la fe bajo una nueva luz. ¿Y tú? ¿Estás realmente preparado para enfrentar lo que la Iglesia no quiere que descubras? Porque en los próximos minutos revelaremos lo que siglos de silencio han intentado ocultar. Ahora que estás aquí, no te vayas. La verdad que vamos a compartir puede revolucionar tu fe y abrir tus ojos a una nueva dimensión espiritual. Quédate hasta el final, lo necesitarás. Antes de adentrarnos más en este misterio oculto durante siglos, quiero hacerte una invitación importante a ti que estás aquí ahora. Este canal no es solo un espacio de revelaciones bíblicas e investigaciones espirituales, es también un lugar de fe, comunión y oración. Por lo tanto, escribe tu petición de oración en los comentarios ahora. No importa cuál sea tu lucha, tu duda o la situación que estés enfrentando, ponla aquí en los comentarios con fe porque oraremos por ti. Y no es solo una frase pegadiza, realmente oramos nombre por nombre porque creemos que Dios habla, sana, libera y transforma, incluso a través de estos encuentros en línea. No estás aquí por casualidad. Si llegaste a este video es porque el Espíritu Santo te trajo. Y ya que estás aquí, quiero pedirte algo muy especial. Comenta, quiero la verdad. Si estás buscando respuestas más allá de la religión, deja tu me gusta porque cuando haces esto, YouTube entiende que este contenido es importante y se lo muestra a más personas que también necesitan este mensaje. Y si aún no te has registrado, haz clic en el botón de suscribirte ahora y activa la campana. Esto no es solo una formalidad, es una forma de que camines con nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual. Aquí, con cada video, te adentrarás más en misterios que han sido ignorados durante mucho tiempo. No lo dejes para después. Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte y juntos revelaremos lo que el mundo espiritual ha intentado mantener en secreto durante milenios. Ahora, respira hondo porque lo que viene a continuación
podría cambiar todo lo que piensas sobre Jesús, María Magdalena y sobre quién realmente estuvo a su lado como esposa. En este video revelaremos documentos antiguos, evangelios ocultos y teorías que desafían absolutamente todo lo que has aprendido sobre la vida de Jesucristo. Conocerás una historia que fue sepultada durante siglos, tragada por el tiempo y aparentemente borrada a propósito por los hombres que definieron la dirección del cristianismo institucionalizado. Una historia que, si es cierta, cambia radicalmente la forma en que vemos la figura de Jesús, las acciones de la Iglesia e incluso el papel de la mujer dentro del plan divino. Lo que estás a punto de descubrir no son conjeturas ni especulaciones baratas de Internet. Son fragmentos reales de textos antiguos, registros históricos controvertidos y pistas dejadas en evangelios apócrifos. Documentos que la Iglesia nunca tuvo la intención de que fueran leídos por el pueblo común. Evangelios como el de Tomás, Felipe, María, entre otros, fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon bíblico. ¿Y sabes por qué? Porque muestran un Jesús más humano, más accesible y más conectado a una figura femenina central que no era María Magdalena. Sí, así es. Aunque María Magdalena es para muchos la figura más cercana a Jesús entre las mujeres, la evidencia más controversial no la señala como la posible esposa de Cristo. Lo que revelan los textos ocultos es aún más sorprendente e incómodo. La evidencia sugiere que otra mujer pudo haber desempeñado este papel y que su presencia fue cuidadosamente eliminada de la narrativa a lo largo de los siglos. Una mujer cuyo nombre fue omitido, cuya influencia fue sofocada y cuya existencia quizás representaba una amenaza directa a la estructura patriarcal de la fe dominante. Esta revelación no es nueva. Recorre los oscuros pasillos del Vaticano. Emerge de pergaminos escondidos en el desierto egipcio, entre las cuevas de Nag Hammadi, y aparece sutilmente en estudios académicos ignorados por las principales instituciones religiosas. Son voces silenciadas durante siglos que ahora ganan fuerza a medida que la humanidad despierta a una fe más profunda, más investigadora, más alineada con la verdad del espíritu y menos con los intereses humanos. Muchos eruditos hoy argumentan que Jesús, de hecho, pudo haber estado casado y que esta posibilidad no contradice su divinidad, por el contrario, la complementa. Después de todo, ¿cómo podría ser verdaderamente humano y no experimentar uno de los aspectos más profundos de la naturaleza humana? El amor conyugal, la intimidad, la compañía. Esto, lejos de disminuir su santidad, solo refuerza su encarnación completa. Su experiencia integral en este mundo, su capacidad para conectar con nuestras emociones y dolores más íntimos. Pero hay un problema. Si Jesús tenía esposa, ¿por qué fue eso borrado? Y más aún, ¿quién era exactamente esta mujer? Aquí viene el punto central de esta investigación. Varios evangelios ocultos, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia tal como la conocemos, presentan evidencia clara de una figura femenina que tuvo acceso privilegiado a las enseñanzas secretas de Jesús. En los manuscritos de Nag Hammadi, por ejemplo, leemos que esta mujer era llamada koinonos, una palabra griega que significa algo mucho más profundo que discípula o seguidora. En griego antiguo, koinonos puede traducirse como compañera íntima, pareja de vida, alguien con quien se comparte propósito y destino. Esta mujer parece ser enseñada privadamente por Jesús, recibiendo revelaciones que los otros discípulos no comprendían. En un momento dado, Pedro, sí, el apóstol Pedro, cuestiona abiertamente por qué el maestro le prestaba tanta atención a ella. Esto generó celos y tensión entre los seguidores. Y entonces te preguntas, ¿por qué se omitieron estos detalles de los evangelios oficiales? ¿Por qué esta relación era tan incómoda? La respuesta puede residir en las decisiones tomadas en los primeros concilios de la Iglesia, especialmente en el concilio de Nicea. Cuando se decidió qué textos formarían parte del Nuevo Testamento y cuáles serían considerados heréticos, se excluyeron todos los textos que daban protagonismo femenino o presentaban un Jesús con aspectos más humanos. Era más conveniente y más controlable predicar sobre un Cristo divino y célibe. Lejos de cualquier conexión terrenal que implicara emociones humanas complejas como el amor conyugal, la doctrina necesitaba ser sólida, sin fisuras, y una esposa de Jesús en ese contexto sería una fisura peligrosa. Pero el tiempo es implacable y la verdad siempre encuentra un camino para emerger. Hoy, con el avance de la investigación, con el acceso a manuscritos que antes estaban guardados en bibliotecas inaccesibles, con el coraje de académicos independientes y teólogos no alineados con instituciones poderosas,
Estamos comenzando a armar este rompecabezas que ha estado oculto durante casi 2 milenios. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tendría en la historia de la fe cristiana? ¿Puedes imaginar qué escándalo sería admitir que Jesús tuvo esposa y que ella fue deliberadamente eliminada de la historia para proteger un sistema que jamás aceptaría a una mujer como copartícipe en el plan de redención y más? ¿Qué dice esto sobre el rol de la mujer en la espiritualidad? ¿El silencio de esta figura no refleja también el silencio de las mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia? La exclusión de esta misteriosa esposa no es un espejo de lo que se hizo a millones de mujeres fieles, líderes espirituales, profetisas y visionarias que fueron silenciadas simplemente por haber nacido del género equivocado. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, provocan, molestan y requieren madurez espiritual para ser enfrentadas. No estamos aquí para negar la fe o atacar doctrinas por atacarlas. Estamos aquí porque creemos que la verdad libera y que el Espíritu de Dios se manifiesta en la búsqueda honesta y valiente de todo aquello que ha sido ocultado por estructuras humanas. En este video te llevaremos a través de este viaje. Exploremos los textos olvidados, los descubrimientos arqueológicos, los evangelios prohibidos y los argumentos históricos que respaldan la hipótesis de que Jesús estuvo casado y que su esposa, por alguna razón profunda y aterradora, fue borrada de la historia oficial. Pero necesito recordarte, no saques conclusiones precipitadas aún. Mantén tu corazón y tu mente abiertos. Cada detalle que se revelará en las próximas partes de este video es como una pieza de un antiguo mapa perdido durante siglos y ahora reencontrado. Y tal vez, solo tal vez, este mapa te lleve a una verdad mucho mayor que cualquier dogma. En los próximos minutos te darás cuenta de que la historia de la fe cristiana no es tan lineal como nos han enseñado. Está hecha de disputas, elecciones políticas, narrativas manipuladas y al mismo tiempo destellos de verdad que han resistido la prueba del tiempo y que aún viven, esperando a quienes tengan ojos para ver y oídos para oír. Y antes de continuar, quiero hacer una invitación que va más allá del tema. Aquí en el canal creemos en el poder de la oración, la intercesión y la comunidad espiritual real. Si sientes que algo ha tocado tu corazón hasta ahora, si esta búsqueda de respuestas te conmueve, si estás atravesando luchas espirituales, enfermedades, dudas o batallas silenciosas, deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe con fe. Puedes comentar algo simple como, ora por mí. O si quieres, sé específico. Estoy luchando con ansiedad. Necesito sanación. Pido dirección espiritual. Nuestro equipo lee cada comentario y ora con dedicación porque este canal también es un ministerio, una misión espiritual que va más allá de los videos. Juntos somos una familia de buscadores de la verdad, y aquí nadie camina solo. Si llegaste hasta aquí, aprovecha para ser parte de este viaje. Deja un me gusta. Esto le indica a YouTube que este contenido tiene valor. Suscríbete y activa la campana porque en los próximos videos continuaremos esta revelación con nombres, documentos y conexiones sorprendentes. Y si este tema ya ha tocado tu mente y espíritu, comenta con fe e intención. La verdad ha sido borrada, pero quiero ver o simplemente quiero la verdad. Tú eres parte de esto. Ahora respira hondo porque lo que viene te llevará aún más profundo en este misterio que la Iglesia intentó borrar de la historia. Pero para entender por qué la verdadera esposa de Jesús fue borrada de la historia, primero debemos corregir una de las mayores distorsiones en la narrativa cristiana, la imagen de María Magdalena. Durante siglos, esta mujer ha sido injustamente etiquetada con un rótulo que no le pertenece. En sermones, libros, películas e incluso obras de arte clásicas, María Magdalena es representada como una prostituta arrepentida que encontró el perdón a los pies de Cristo. Pero lo que quizás no sepas es que esta versión de la historia no tiene una base bíblica real, ninguna. La Biblia en ningún momento afirma que María Magdalena fuera una prostituta. Lo que se dice de ella está registrado en Lucas 8:2, donde leemos, María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Esta es la única descripción directa que tenemos de ella en los evangelios canónicos en su primera aparición. Y fíjate, no dice que fuera una pecadora, ni que vendiera su cuerpo, ni que viviera en promiscuidad. Solo que Jesús echó 7 demonios de ella. Esto indica como máximo que María Magdalena experimentó una profunda liberación espiritual. Pero la asociación entre demonios y prostitución es una interpretación mucho posterior cargada de prejuicios culturales e intereses institucionales. La verdad es que, según el propio texto sagrado, ella fue sanada por Jesús.
y a partir de ese momento, comenzó a seguirlo con fidelidad absoluta. Fue una discípula activa, presente, leal, quizás incluso más leal que los propios apóstoles varones. De hecho, María Magdalena estuvo donde muchos de ellos no tuvieron el coraje de permanecer. Mientras los discípulos huían, ella estuvo al pie de la cruz presenciando los últimos alientos de Jesús. Estuvo allí cuando su cuerpo fue sepultado. Es más, fue la primera persona en ver al Jesús resucitado. No Pedro, no Juan, no ninguno de los 12. Fue ella. Y eso plantea una pregunta incómoda, una que la tradición religiosa evita en la medida de lo posible. ¿Por qué Jesús se habría aparecido primero a una mujer? Si en esa época el testimonio femenino ni siquiera era legalmente válido, la respuesta puede parecer simple, pero cuando la analizamos con profundidad espiritual, histórica e incluso estratégica, nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande detrás. María Magdalena fue más que una seguidora. Los evangelios nos muestran a una mujer de fe, de acción, y que por alguna razón tuvo un nivel de acceso a Jesús que otros no tuvieron. Juan 20 describe una de las escenas más profundas y conmovedoras de la resurrección, cuando María va al sepulcro y lo encuentra vacío. Llora, busca, se desespera. Y entonces Jesús la llama por su nombre, María, y es en ese momento que ella lo reconoce. Él no se aparece como una visión colectiva, no habla a un grupo. Se revela de manera personal a una mujer. Y una vez más, ¿por qué la historia oficial siempre ha restado importancia a este encuentro? Durante siglos, la Iglesia ha intentado equilibrar dos imágenes de María Magdalena: la pecadora arrepentida y la santa mística. Pero lo que no se ha dicho es que esta división fue construida artificialmente, especialmente alrededor del siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno, en un famoso sermón, confundió a tres mujeres diferentes mencionadas en los Evangelios y unificó sus historias en una sola. Fusionó a María Magdalena, a María de Betania, hermana de Lázaro, y a una mujer anónima que unge los pies de Jesús. El resultado de esta fusión, el estereotipo de la prostituta redimida. Esta confusión, intencional o no, sirvió perfectamente a los intereses de la Iglesia de la época. Una mujer que había sido liberada, que posiblemente tenía gran conocimiento espiritual, que estuvo al lado de Jesús en momentos cruciales y que fue testigo viviente de la resurrección, fue reducida a una pecadora perdonada. Era más fácil de controlar, era más fácil predicar sobre redención que sobre protagonismo femenino. Era más fácil exaltarla como ejemplo de arrepentimiento que reconocer su autoridad espiritual. Pero los evangelios apócrifos cuentan otra historia. Textos como el Evangelio de María, encontrado en 1896 en Egipto, traen diálogos sorprendentes entre ella y los discípulos. Allí, María Magdalena es retratada como confidente de Jesús, alguien que recibió revelaciones espirituales directamente de él. En uno de estos diálogos, los discípulos, especialmente Pedro, demuestran incomodidad con la cercanía entre Jesús y María. Dicen claramente, ¿acaso habló él con una mujer en secreto sin decírnoslo? Este extracto es extremadamente revelador. Muestra no solo que María tuvo acceso a enseñanzas que otros no tuvieron, sino también que hubo un conflicto real dentro del grupo de seguidores de Jesús. Y aquí debemos pensar profundamente. Si era solo otra seguidora, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué Jesús le hablaría en secreto? Y más aún, ¿por qué estos textos fueron ocultados y considerados herejía? Lo que está detrás de todo esto es el claro intento de suprimir el protagonismo femenino en las raíces de la fe cristiana, y María Magdalena parece fue la principal víctima de este intento. El silencio que rodea su verdadero papel no es casualidad, es sistémico. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿fue ella la esposa de Jesús? La mayoría de las teorías populares sugieren que sí. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, hay otras indicaciones en otros evangelios ocultos de que quizás ni siquiera María Magdalena fue la verdadera esposa de Jesús, y ahí es donde el misterio se profundiza aún más. Porque si María ya era una figura tan poderosa y aún así fue borrada de la historia, imagínate lo que la Iglesia haría con la verdadera esposa de Cristo si esta mujer realmente existiera. Es por eso que necesitamos continuar, porque con cada capa que quitamos, encontramos no solo distorsiones históricas, sino signos de una verdad mucho mayor que ha sido sofocada durante siglos, y esta verdad tiene todo que ver con el poder espiritual de las mujeres, el rol de compañerismo en el ministerio de Jesús y la posibilidad real de que la Iglesia haya reescrito los hechos para protegerse a sí misma.
Y ahora que conoces el verdadero contexto de María Magdalena, no como la pecadora fabricada por la tradición, sino como discípula, testigo de la resurrección y mujer profundamente espiritual, es hora de ir aún más profundo, porque lo que verás a continuación tocará un nervio sensible en la historia del cristianismo. ¿Quién, después de todo, fue la mujer que la Iglesia intentó borrar? Si has llegado hasta aquí, sé que estás sintiendo algo diferente. Quizás un desasosiego en tu espíritu, una sed de más, un deseo de gritarle al mundo, quiero saber la verdad. Y eso es exactamente lo que seguiremos buscando juntos. Pero antes de continuar, si esta revelación te ha afectado de alguna manera, si sientes que necesitas orar, que necesitas reconectar con algo más profundo, deja tu petición de oración aquí. Escribe sinceramente. No importa si es corta o larga. Lo importante es entregar. Te invito a comentar con fe frases como: quiero la verdad. Ora por mí. Siento que he sido engañado durante mucho tiempo. Estas palabras no son solo para la interacción, son declaraciones espirituales que mueven los cielos. Leo cada una y oro por ti. Aquí todos estamos buscando juntos. Además, deja tu me gusta para ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Y si aún no te has registrado, inscríbete ahora y activa la campana, porque lo que vamos a revelar en la próxima parte de este video hará temblar estructuras que se construyeron con siglos de silencio. ¡Aguanta! Pues nos acercamos a la identidad de quien pudo haber sido la verdadera esposa de Jesús, y no fue María Magdalena. Al deconstruir la antigua y desacreditada creencia que la asociaba erróneamente con la prostitución, ahora debemos adentrarnos en la verdadera naturaleza de su vínculo con Jesús. Es aquí donde las piezas empiezan a encajar en un relato mucho más profundo, espiritual y para muchos escandaloso. La Biblia, incluso en sus textos canónicos, nos muestra con claridad que María Magdalena estuvo presente en todos los momentos cruciales del ministerio de Jesús. Su presencia no fue esporádica ni discreta, fue constante, valiente y visible. Aparece frecuentemente junto a otras mujeres, sí, pero con un protagonismo que ninguna otra recibe. Y lo más importante, se encuentra en lugares donde muchos discípulos varones no tuvieron el coraje de permanecer. Durante la crucifixión, mientras los discípulos varones se ocultaban huyendo por miedo, ¿quién estaba allí? María Magdalena. Ante una escena brutal en la que el cuerpo de Jesús era públicamente desmembrado en una de las muertes más crueles de la antigüedad, ella permaneció, no apartó la mirada, estuvo allí hasta su último aliento. Esto, por sí solo, ya nos habla de la profunda intimidad, fidelidad y amor que existía entre ellos. Luego, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y sepultado apresuradamente por la cercanía del sábado, allí estaba ella de nuevo, junto a otras mujeres, sí, pero siempre mencionada de forma destacada. Los evangelios nos narran que siguieron el cuerpo hasta donde fue colocado y regresaron temprano el domingo por la mañana para embalsamarlo adecuadamente. ¿Y por qué es esto tan relevante? Porque esta misión se consideraba un gesto de honor, afecto y profunda conexión emocional. No cualquiera lo hacía. Era algo reservado para la familia, para los más íntimos, para aquellos que verdaderamente amaban, pero el momento más impactante, más simbólico y, para muchos eruditos, el más revelador. Se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 20. La escena es poderosa. Aún de noche, María Magdalena se dirige al sepulcro. Llega y encuentra la piedra removida. El cuerpo no está. La desesperación la invade. Corre, alerta a los discípulos. Pedro y Juan van, observan los lienzos y regresan a casa. Pero ella permanece, y es en este punto donde sucede algo extraordinario. María, llorando, mira dentro del sepulcro y ve 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntan por qué llora y ella responde: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Entonces se da la vuelta y ve a alguien que cree es el jardinero. Pero al oír su nombre, María, reconoce inmediatamente que es Jesús resucitado quien se le presenta. No se aparece como una gran visión ante todos, no se presenta ante multitudes. Él elige revelarse primero a ella. Y este detalle lo cambia todo, porque en la cultura judía de la época, el testimonio de una mujer carecía de valor legal. Para que un acontecimiento fuera reconocido como verdadero, se requería el testimonio de 2 o 3 hombres. Pero el Cristo resucitado, el que venció a la muerte, decidió confiar la noticia más grande de todos los tiempos a una mujer. Y no a cualquier mujer, a María Magdalena.
Esto nos obliga a plantear una pregunta sincera, quizás incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Por qué ella? ¿Por qué en una sociedad sexista y patriarcal, donde a las mujeres ni siquiera se les permitía hablar en público sobre temas religiosos, Jesús elegiría a una mujer como la primera testigo de la resurrección? Si todo fue tan cuidadosamente planeado como creemos, esta elección no pudo ser casual, y aquí viene un detonante poderoso. ¿Por qué una mujer tendría este rol central en una sociedad patriarcal si no tuviera una conexión íntima con él? Sí, íntima. Y cuando hablamos de intimidad aquí, no nos referimos necesariamente a un vínculo físico o sexual, aunque muchos textos apócrifos lo sugieren. Hablamos de una profunda conexión espiritual, de un amor verdadero, de una confianza absoluta entre Jesús y María Magdalena. Y es precisamente este tipo de relación lo que las instituciones religiosas más temían admitir, porque si Jesús compartió sus enseñanzas más secretas con ella, si la eligió como la primera anunciadora de la resurrección, si la trató con un nivel de igualdad que escandalizó a los apóstoles, entonces ella no era una discípula más, era quizás la más importante. Y los evangelios no canónicos refuerzan esto. En el Evangelio de Felipe encontramos un pasaje impactante y censurado durante siglos que dice: «Y la compañera del Salvador es María Magdalena, a quien Jesús amaba más que a todos sus discípulos y besaba a menudo en la boca». Este verso causó indignación en los concilios, despertó la mirada de los líderes religiosos y fue una de las razones por las que el texto fue descartado del Nuevo Testamento. Después de todo, ¿cómo podemos admitir que el Salvador, el Hijo de Dios, tuviera una compañera íntima? Esto iba en contra de todo lo que la Iglesia quería construir como doctrina. Pero si Jesús fue verdaderamente humano, como afirmamos, si lloró, tuvo hambre, sufrió, sonrió, sintió compasión, ¿por qué la idea de que pudo haber amado a una mujer sería tan absurda? Esto, contrario a lo que muchos piensan, no disminuye su divinidad. Al contrario, fortalece su humanidad. Y esta humanidad no anula lo sagrado. Por el contrario, lo revela. Además, el título que María Magdalena recibió en la tradición oriental es revelador, apóstol de los apóstoles, es decir, fue la primera en anunciar la resurrección a quienes luego saldrían a predicar el evangelio al mundo. ¿Te das cuenta del peso de esto? El primer anuncio de vida nueva no vino de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, vino de ella. Ella fue la portadora del mensaje que sostendría toda la fe cristiana. Él ha resucitado. Sin embargo, a pesar de todo esto, a lo largo de los siglos, su figura fue borrada, distorsionada, minimizada, y una vez más, se nos lleva a reflexionar. Si incluso María Magdalena, que tuvo un papel tan central, fue silenciada, ¿imagina lo que se habría hecho con la verdadera esposa de Jesús, si es que existió realmente? Y es precisamente por eso que necesitamos seguir adelante, porque las pistas que siguen y que verás más adelante en este video apuntan a una mujer aún más oculta, aún más misteriosa, cuyo nombre fue suprimido, cuyas huellas fueron borradas y cuya conexión con Jesús pudo haber sido más profunda de lo que nos atrevemos a imaginar. Pero antes de avanzar a la siguiente revelación, quiero hacer algo contigo que va mucho más allá de la curiosidad histórica o teológica. Quiero invitarte a un acto de fe. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti se está moviendo. Quizás el Espíritu está soplando en tu corazón, despertando verdades que han estado dormidas. Y por eso quiero animarte. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. No importa cuál sea. Puedes simplemente escribir, «Ora por mí». O si lo deseas, abre tu corazón con más detalle. También escribe si lo sientes en tu espíritu frases como, «Quiero ver lo que estuvo oculto». La verdad saldrá a la luz. Estoy listo para descubrir quién fue la esposa de Jesús. Cada uno de tus comentarios fortalece este movimiento espiritual y además ayuda a que este video llegue a más personas sedientas de la verdad. Así que no te calles. Comenta con fe. Da like a este video y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Tenemos muchos misterios bíblicos, revelaciones espirituales, secretos ocultos de la fe que aún vamos a desvelar juntos aquí. Ahora, prepara tu corazón porque en la próxima sección, exploraremos el contenido más polémico de los evangelios apócrifos, aquel que se atreve a señalar a la verdadera esposa de Jesús que la Iglesia borró. Y créeme, no fue María Magdalena. A estas alturas, has visto que María Magdalena no fue la mujer pecadora que la tradición ha pintado. Tampoco fue una figura secundaria en la vida y misión de Jesús.
Por el contrario, las escrituras canónicas y los registros históricos ya dejan claro que desempeñó un papel central. Sin embargo, la parte más controversial y espiritual de esta historia comienza a emerger no en los evangelios aceptados por la Iglesia, sino precisamente en aquellos que han sido rechazados, censurados y ocultados a lo largo de los siglos, los llamados evangelios apócrifos. Entre ellos, uno de los más impactantes es el Evangelio de María, un manuscrito que permaneció desaparecido durante casi 2 milenios y solo fue redescubierto a finales del siglo XIX en Akhmim, Egipto. Curiosamente, importantes partes de este evangelio están incompletas, como si hubieran sido arrancadas o destruidas deliberadamente, y esto en sí mismo plantea serias interrogantes. ¿Qué contenían esos pasajes que necesitaban ser borrados? ¿Qué dijo exactamente María que no podía quedar a la vista? Pero incluso con las lagunas, el contenido que ha sobrevivido es suficiente para hacer temblar los cimientos del cristianismo tradicional. El Evangelio de María presenta una versión completamente distinta de los acontecimientos posteriores a la resurrección. Mientras los discípulos están en estado de shock y temor, María Magdalena emerge como una líder espiritual segura de sí misma, que comparte con ellos enseñanzas secretas que habría recibido directamente de Jesús. No solo transmite un mensaje, sino que habla con autoridad, con claridad, con un nivel de comprensión que sorprende incluso a los apóstoles. Y esto no es invención ni teoría de conspiración. Está registrado en el propio texto, donde leemos en cierto momento: dijo Pedro: sabemos que el Salvador te amó más que a las otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que tú recuerdas, aquellas que tú sabes y que nosotras no sabemos. Esta frase aparentemente inocente revela mucho más de lo que uno podría imaginar. Primero, deja claro que los discípulos reconocían abiertamente el trato especial de Jesús hacia María. Ella no era solo una seguidora más, tenía acceso directo a la fuente, sabía cosas que los demás no sabían. Era portadora de revelaciones ocultas, una especie de iniciado, alguien que había traspasado los velos superficiales de la doctrina y penetrado en los misterios espirituales más profundos. La palabra usada por Pedro aquí, amó más, es importante. Este tipo de declaración dentro de un contexto religioso dominado por hombres, donde las mujeres a menudo eran silenciadas, nos muestra que existía una tensión latente entre María Magdalena y los demás discípulos, y esto se hace aún más claro en la continuación del texto, donde vemos que esta cercanía entre ella y el Maestro incomodó profundamente a algunos de ellos. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio muestra el conflicto directo entre Pedro y María. Él dice: ¿será posible que el Salvador haya hablado en secreto a una mujer y que nosotros debamos escuchar y actuar según sus enseñanzas? ¿Realmente nos eligió a nosotras por encima de nosotros? Piensa en el peso de esto. Pedro, el líder de la Iglesia naciente, el primer papa según la tradición católica, está aquí cuestionando abiertamente la autoridad de María, sugiriendo que no debería ser escuchada solo por ser mujer. No es solo duda, es incomodidad, amenaza, quizás incluso celos. Esto nos muestra que el rol de María Magdalena fue mucho más allá de lo que se contó en las iglesias. Representó una amenaza para una estructura religiosa que se organizó desde sus inicios en torno a la exclusión femenina. Si el Salvador, el Hijo de Dios, eligió confiarle a una mujer sus enseñanzas más profundas, ¿cómo podemos justificar la exclusión sistemática de las mujeres del sacerdocio, del liderazgo, de la palabra y del altar? La existencia de este evangelio y el hecho de que fuera deliberadamente ocultado apuntan a una verdad incómoda. El cristianismo fue moldeado por manos humanas que eligieron qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado. En el siguiente extracto, María, llorando, responde con dignidad y firmeza. Dice: lo que os dije no fue un invento de mi imaginación. Lo oí del propio Salvador, y él me dijo que estas revelaciones eran para aquellos que tienen oídos para oír. Esta respuesta es muy poderosa. Primero, porque reafirma que las enseñanzas no fueron invención suya, fueron palabras directas de Jesús reveladas en un momento de profunda conexión espiritual. Segundo, porque cita una expresión que Jesús usaba a menudo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto demuestra que las palabras de María están en consonancia con el estilo, la profundidad y el tono de los discursos de Jesús en los evangelios canónicos. Y más que eso, esta escena revela que María Magdalena poseía no solo conocimiento, sino también el espíritu de revelación. Fue quizás la más cercana a Jesús de todos los discípulos, no solo por afecto, sino por afinidad espiritual.
Comprendió lo que otros no entendían. Y esto nos lleva inevitablemente a plantear la hipótesis que muchos han intentado ocultar. Fue María Magdalena, de hecho, más que una seguidora. Sería una sacerdotisa junto al Maestro. O quizás su alma gemela, su esposa espiritual. Lo que los evangelios apócrifos nos muestran es que esta posibilidad no es absurda, es, de hecho, mucho más coherente con los registros originales que las versiones doctrinales que se han impuesto a lo largo de los siglos. El problema es que esta idea amenaza toda una estructura de poder construida sobre el silencio de las mujeres y la idolatría de un Cristo solitario, inalcanzable, deshumanizado. Y quizás por eso el Evangelio de María fue ocultado tanto tiempo, porque muestra que Jesús eligió confiar en una mujer, que compartió secretos con ella, que la amó con una intensidad que escandalizó a otros, y sobre todo que ella tuvo el valor de hablar incluso cuando intentaron silenciarla. Y es aquí donde debemos prestar atención a los detalles. La mera existencia de este texto es un milagro. Sobrevivió al tiempo, a la persecución, a la censura, a la destrucción. Y ahora resurge para nosotros como un testigo mudo de lo que fue borrado. No grita, pero susurra, no se impone, sino que invita. Y quizás por eso, ahora más que nunca, es el momento de escucharlo con nuestros oídos del Espíritu. Antes de continuar a la siguiente sección, aquella en la que revelaremos otros evangelios aún más audaces que mencionan directamente la relación de Jesús con una misteriosa mujer que no fue María Magdalena, quiero invitarte a ser parte de esta misión. Si algo aquí tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Puedes decir simplemente, tengo oídos para oír. La verdad está volviendo. Ya no acepto el silencio impuesto por la religión. Y si sientes que estás atravesando batallas espirituales o si necesitas oración, no dudes en escribir tu petición aquí con fe. La oración también es parte de este proceso de revelación. Leemos, oramos e intercedemos por cada uno. Aprovecha también para dejar tu like. Esto fortalece el canal y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están despertando a una fe más verdadera. Y si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirte ahora y activa la campanita. Lo que viene a continuación sacudirá aún más todo lo que creías, porque nos estamos acercando cada vez más a revelar quién, de hecho, fue la mujer que compartió el espíritu, el propósito y quizás incluso la vida marital con Jesús, y no fue María Magdalena. Ahora que comprendemos el extraordinario papel de María Magdalena, no como una pecadora, sino como una discípula privilegiada, portadora de profundas revelaciones y posiblemente incluso una rival espiritual para los apóstoles, debemos continuar, porque el misterio se profundiza aún más a partir de aquí. Si María Magdalena ya causó tanta incomodidad a los discípulos y fue silenciada tan vehementemente a lo largo de los siglos, imagina qué habría sucedido con una mujer aún más cercana a Jesús. Una mujer cuyo nombre aparentemente fue intencionadamente borrado de la historia. Una mujer que no fue María Magdalena, pero que, según ciertos documentos ocultos, habría sido su verdadera esposa. Este es el punto donde la historia se vuelve aún más sensible, porque ya no hablamos solo de omisiones, sino de una posible reescritura sistemática de los hechos más íntimos de la vida de Jesús. Hablamos de la construcción de una imagen cuidadosamente moldeada durante siglos, en la que la humanidad de Cristo fue sofocada para dar paso a una figura distante, idealizada y, sobre todo, conveniente para el poder religioso. La idea de que Jesús estuviera casado siempre ha sido tratada como herejía. Pero, ¿y si esta herejía es, en realidad, la verdad que ha sido sofocada por intereses mayores? Hay algo que debemos entender con claridad. Los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, e incluso algunos fragmentos del Evangelio de Felipe, todos apuntan a un Jesús profundamente conectado con una mujer. Sí, algunos mencionan a María Magdalena, pero otros, con detalles más sutiles, hacen referencia a una figura femenina diferente, cuyo nombre no aparece con claridad. En algunos manuscritos, palabras han sido tachadas, dañadas o sustituidas por lagunas, como si alguien quisiera ocultar un nombre específico, un nombre que, quizás, podría cambiar todo lo que sabemos sobre la estructura del cristianismo primitivo. Y es en este punto donde muchos eruditos empiezan a hablar de una mujer llamada Miriam o Mera, que aparece en los textos gnósticos como una figura espiritual de altísimo rango, descrita como la imagen de Sofía encarnada, la sabiduría divina en forma humana. Para los gnósticos, esta mujer representaba la completitud espiritual de Jesús, la contraparte que le ayudaba a equilibrar lo divino con lo humano. Y no hablamos de metáforas aquí.
En varios de estos escritos, esta mujer aparece caminando con Jesús, siendo iniciada por él, compartiendo el mismo ministerio y la misma visión. Y al comparar estas descripciones con el modelo tradicional de esposa en las culturas judías del siglo I, notamos algo interesante. El matrimonio en aquella época no era solo un contrato social, sino un símbolo espiritual de profunda unidad, y según la costumbre rabínica, todo hombre judío, especialmente un rabino o maestro, debía casarse. El celibato era una excepción e incluso mal visto en muchos círculos. Por lo tanto, un Jesús soltero no era el estándar de la época, y esto en sí mismo plantea una duda legítima. Si él era realmente un judío practicante, ¿por qué estaría solo? La ausencia de mención directa de una esposa en los evangelios canónicos puede parecer a primera vista evidencia de que fue célibe. Pero cuando miramos los documentos ocultos, los textos prohibidos y los descubrimientos más recientes, nos damos cuenta de que quizás esta ausencia fue una elección editorial, no una omisión inocente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la Iglesia habría tenido motivos para borrar la existencia de una esposa de Jesús? Y la respuesta es perturbadora, porque admitir que Jesús tuvo una esposa sería admitir que experimentó el amor humano en su forma más íntima. Significará aceptar que vivió todas las dimensiones de la existencia: el tacto, el afecto, el cuidado marital, la alianza familiar. Y esto iría en contra de la doctrina que se construyó para separar lo sagrado de lo humano, para exaltar el espíritu y reprimir la carne. Admitir una esposa abriría espacio para una nueva comprensión de la encarnación, una comprensión en la que lo divino no rechaza lo humano, sino que lo asume plenamente. Además, piensa en lo que esto significaría para la estructura de la Iglesia. La idea de un Cristo casado desafía directamente el concepto de celibato clerical, de santidad como abstinencia, de la jerarquía masculina como única fuente de autoridad espiritual. Una esposa de Jesús abriría puertas para demandas femeninas dentro de la Iglesia, para la restauración del sacerdocio femenino, para el reconocimiento de que lo femenino también porta lo sagrado. En otras palabras, lo cambiaría todo. Y quizás por eso tantas pistas fueron borradas, quizás por eso los manuscritos fueron enterrados, los textos quemados, los nombres arrancados, pero la verdad, la verdad, tiene la costumbre de resistir el tiempo. Sobrevive en los detalles, en los fragmentos, entre líneas, y eso es lo que estamos recopilando aquí, los hilos sueltos de un tapiz olvidado. Y cuanto más tiramos de estos hilos, más descubrimos que la historia oficial es quizás solo una sombra de la verdadera historia. Imagina por un momento el impacto que tendría esta revelación. Jesús no solo vivió como hombre, sino que compartió su vida con una mujer en amor, en misión, en espíritu. Y esta mujer, por motivos que seguimos investigando, no era María Magdalena. Pudo ser otra persona, alguien cuya presencia fue estratégicamente apartada de la narrativa, cuyos evangelios fueron arrancados de los antiguos pergaminos, cuyas palabras fueron forzosamente borradas. Pero ahora, con los avances en la arqueología bíblica, con acceso a manuscritos ocultos por siglos, nos estamos acercando a una verdad que podría transformarlo todo. Y tú que estás aquí hasta ahora, siguiendo este viaje, siéntelo. Sientes que algo se agita dentro de ti. Una inquietud quizás, un soplo del espíritu invitándote a mirar más allá del velo. Rompiendo el miedo, cuestionando no por rebeldía, sino por sed de justicia, por amor a la verdad. Y por eso te pido, quédate conmigo. Lo que viene a continuación es aún más revelador. Exploremos los registros históricos que apuntan a la posible identidad de esta misteriosa mujer. Analizaremos documentos que mencionan nombres casi olvidados, personajes femeninos que estuvieron cerca de Jesús, pero que fueron eliminados de los catecismos y de las Biblias impresas. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy importante. Si este contenido ha tocado tu espíritu de alguna forma, si sientes que necesitas seguir en esta jornada de descubrimiento, deja tu comentario abajo. Comparte tu impresión, tu duda, tu oración. Comenta algo como, la verdad no será borrada. Quiero saber quién fue la verdadera esposa de Jesús. La revelación está llegando. Estas frases no son solo palabras, son declaraciones espirituales, son señales de que tu corazón está despertado. Además, cada comentario fortalece el alcance de este video y ayuda a difundir este mensaje a más personas que también están en busca. No olvides dejar tu me gusta. Esto es esencial para que YouTube entregue este video a quienes necesitan escucharlo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campana aquí.
Cada video es un paso más profundo en esta cueva de revelaciones, y lo que vamos a revelar a continuación te dejará sin aliento. Prepárate porque la verdadera esposa de Jesús, aquella que la iglesia borró, está a punto de ser revelada. En este punto de nuestro viaje, una cosa ya se hace evidente. María Magdalena no fue apenas una discípula entre otras. Fue tratada por Jesús con singularidad, recibió profundas revelaciones espirituales y fue en diversas ocasiones la voz más lucida y audaz entre un grupo de hombres confusos, divididos y a menudo dominados por el miedo. Pero es precisamente este protagonismo lo que nos lleva a una de las tensiones más silenciosas e ignoradas en la historia del cristianismo primitivo. Un conflicto que dice mucho más sobre lo que ocurrió tras bambalinas que sobre lo que se escribió en los púlpitos o se confesó en los altares. El choque espiritual y emocional entre María Magdalena y Pedro. Sí, Pedro, aquel que más tarde sería considerado la piedra sobre la que se edificaría la iglesia. El líder escogido, el portavoz de la fe cristiana primitiva, el hombre cuya sombra sanaba según los relatos de los hechos. Pero antes de convertirse en esta figura pública e icónica, Pedro fue también un hombre de carne, emociones e inseguridades. Y los evangelios apócrifos, principalmente el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, retratan un lado de él que rara vez se aborda en la predicación, el lado de los celos, la rivalidad y la resistencia ante la autoridad espiritual de una mujer. En el Evangelio de María, tras la muerte de Jesús, los discípulos están en shock, no saben qué hacer. Tienen miedo, inseguridad, desorientación, y es María Magdalena quien se levanta con seguridad y convicción para traer un mensaje de aliento. Ella dice haber recibido instrucciones directas del Salvador, palabras que él le habría confidenciado en privado. Y en ese momento surge la tensión. Pedro no acepta esto fácilmente. Cuestiona, desafía, duda. ¿Es posible que el Salvador haya hablado en secreto a una mujer y no a nosotros? ¿Vamos todos a escucharla ahora? ¿La prefirió él más que a nosotros? Este discurso es mucho más que una simple pregunta. Es la expresión de un sentimiento colectivo, de un malestar silencioso que existía entre los apóstoles. La autoridad espiritual de María Magdalena era una verdadera amenaza. No solo era amada por Jesús, sino que poseía sabiduría, claridad, revelación y liderazgo natural. En otras palabras, ocupaba un espacio que, según la lógica patriarcal de la época, no debía ser ocupado por una mujer. Y es aquí donde necesitamos entender la profundidad de este conflicto. Pedro no solo estaba celoso, estaba luchando contra una inversión del orden espiritual. Lo que él creía ser una estructura jerárquica y vertical masculina con él a la cabeza, estaba siendo desafiado por una mujer que a los ojos de Jesús parecía ya estar en un nivel de conciencia superior a todos los demás. Otros discípulos también muestran incomodidad, pero uno de ellos se destaca, Levi o Mateo. Él es quien se levanta para defender a María ante la creciente tensión. En uno de los pasajes más fuertes del Evangelio de María, leemos: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Esta línea de Levi es un verdadero momento bisagra. No solo reconoce el favoritismo espiritual de Jesús por María, sino que afirma en todas sus letras que ella fue hecha digna, es decir, escogida, apartada, ungida. Y aquí la pregunta que resuena detrás de las escenas de la historia es inevitable. Si los propios discípulos sabían que Jesús confiaba en ella de manera especial, ¿por qué se borró esta historia? La respuesta reside precisamente en el conflicto interno del liderazgo cristiano primitivo, un conflicto que fue cuidadosamente enmascarado pero que aparece en los textos excluidos de la Biblia. Lo que estaba en juego no era solo doctrina, era poder, control, liderazgo, legado. Y María Magdalena, con su presencia, su voz, su autoridad y su relación íntima con Jesús, era una amenaza directa a este sistema que aún se estaba formando. Imagina lo que habría sucedido si los primeros cristianos hubiesen aceptado abiertamente el liderazgo de una mujer. Si hubiesen reconocido que Jesús compartió secretos con María Magdalena que no fueron entregados a Pedro, Juan o Jacobo, esto habría cambiado toda la estructura del cristianismo tal como lo conocemos. Probablemente tendríamos una fe mucho más equilibrada entre lo masculino y lo femenino, con espacio para sacerdotisas, maestras espirituales, profetisas y mujeres en el liderazgo de la iglesia desde el principio. Pero no fue lo que sucedió. La elección fue clara.
Pedro fue elevado y María fue silenciada. El apóstol se convirtió en la base de la iglesia institucional. María Magdalena se convirtió en un símbolo de redención, pero despojada de toda su autoridad original. Fue domada, moldeada a la imagen de una pecadora arrepentida, para que su verdadera influencia jamás se realizara. Y con eso, la pregunta sin respuesta queda en el aire. Si María Magdalena, con todo lo que representaba, fue borrada, ¿qué podemos decir de la mujer que pudo haber sido la verdadera esposa de Jesús? Este conflicto que vimos aquí entre Pedro y María es quizás solo la superficie de algo mucho más profundo e intencional. Porque si hubo incomodidad con el protagonismo espiritual de María, imagina lo que la existencia de una mujer aún más íntima con Jesús, con lazos familiares, afectivos y espirituales, significaría para Pedro y los demás discípulos. Esto sacudiría no solo al grupo, sino a toda la estructura de la fe que intentaban consolidar. Y aquí viene el detonante más poderoso de todos: la rivalidad interna en el liderazgo del cristianismo primitivo. Este no fue un movimiento puro y libre de conflictos. La formación del cristianismo estuvo marcada por disputas, desacuerdos, adiciones selectivas y dolorosas exclusiones. Lo que quedó en la Biblia fue lo que sobrevivió al filtro del poder. Pero en los evangelios prohibidos, en los escritos olvidados, en las cartas no canonizadas, la verdad aún respira, aunque con dificultad. El borrado de María Magdalena fue el ensayo. La verdadera desaparición histórica fue la de la esposa de Jesús. Una mujer cuyo nombre quizás nunca sepamos con certeza, pero cuyas huellas persisten como pisadas en la arena del tiempo, esperando ser redescubiertas. Y si estás aquí es porque algo en tu espíritu reconoce esto. Sientes que hay más en la narrativa oficial. Y tienes razón. Apenas estamos comenzando a desmantelar los muros del silencio. Si esta parte del viaje te tocó, escribe algo en los comentarios que afirme tu búsqueda. Puedes decir: quiero escuchar la voz que la religión ha silenciado. No más omisiones. Quiero la verdad. Estoy aquí para descubrir a quién borró la iglesia. Cada uno de tus comentarios muestra a YouTube que este tema es relevante y por lo tanto más personas pueden ser alcanzadas por este mensaje. Así que dale me gusta al video si aún no lo has hecho y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones. Lo que viene ahora es aún más impactante. Nos acercamos más a la verdad sobre la mujer que fue excluida de los evangelios, aquella que compartió no solo el corazón de Jesús, sino quizás su misión más íntima. Hasta ahora hemos visto que María Magdalena no fue una figura marginal en el ministerio de Jesús. Fue cercana, confiable, instruida directamente por él, y esto incomodó a los discípulos, especialmente a Pedro. Pero ahora llegamos a un punto aún más delicado. ¿Y si esa cercanía fue mayor de lo que imaginamos? ¿Y si además de ser discípula hubiese sido de hecho la esposa de Jesús? Esta pregunta siempre ha sido tratada con escándalo. La sola idea de un Jesús casado pone incómodo a muchas personas, no porque haya prueba de que fuera célibe, sino porque hemos sido adoctrinados durante siglos a creer que el Mesías no pudo haber conocido el amor humano, el tacto, el matrimonio. Pero, ¿es esto realmente incompatible con la santidad? ¿El amor conyugal es impuro? ¿O fue esta otra construcción teológica para moldear una imagen conveniente, intocable, deshumanizada de Jesús? Muchos académicos afirman que no existe absolutamente ninguna prueba histórica concreta de que Jesús fuera célibe. La Biblia no dice en ningún momento que no tuviera esposa. Esto ya es un dato importante. Más aún, en su tiempo y contexto cultural, el matrimonio era prácticamente un requisito social y religioso para cualquier hombre judío. Un rabino soltero era una anomalía. Así que, en lugar de preguntar por qué Jesús estaría casado, quizás deberíamos preguntar por qué no lo estaría. Y es exactamente ahí donde entra el Evangelio de Felipe. Uno de los documentos más intrigantes encontrados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Este evangelio, aunque no reconocido como canónico por la Iglesia, fue ampliamente utilizado por comunidades cristianas gnósticas en los primeros siglos. Y presenta información que hasta hoy causa incomodidad en muchos círculos religiosos, especialmente cuando se trata de la relación entre Jesús y María Magdalena. En uno de los pasajes más conocidos y polémicos, el evangelio afirma: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amó más que a todos los discípulos y la besó a menudo en la boca. Este extracto en sí mismo desafía directamente toda la narrativa tradicional construida a lo largo de los siglos. La palabra usada para compañera en el griego original es koinonos,
que lleva un significado extremadamente profundo. No se trata de una simple seguidora o amiga cercana. Koinonos es una palabra utilizada para indicar una pareja de vida. Alguien con quien se comparte todo, incluida la intimidad espiritual, emocional y física. En la cultura judía de la época, este término se aplicaba en el contexto del matrimonio o la unión marital. No era un lenguaje casual. Y la afirmación de que Jesús la besaba a menudo en la boca no puede ser ignorada como mero simbolismo, como muchos han intentado argumentar, especialmente porque en el mismo Evangelio, los otros discípulos cuestionaron esta intimidad, revelando celos, incomodidad y desconfianza, como si vieran algo que se desviaba del estándar esperado. ¿Por qué la ama más que a todos nosotros?, dicen los discípulos en un tono casi de protesta. Aquí, una vez más, tenemos el tema recurrente de la rivalidad entre María Magdalena y los discípulos que ya vimos en el Evangelio de María, pero ahora con un factor agravante, la clara sugestión de una relación marital. Y lo que hace este texto aún más poderoso es el hecho de que se conservó en manuscritos enterrados y ocultos por siglos, como si alguien hubiese intencionado protegerlo o, quizás, evitar que fuera destruido. Los gnósticos sabían que estas revelaciones eran peligrosas. Sabían que el cristianismo institucionalizado no aceptaría fácilmente la idea de un Mesías casado. Por eso, guardaron los manuscritos en el desierto, como escondiendo tesoros de un mundo que aún no estaba listo para recibirlos. Eruditos modernos como Elaine Pagels, Bart Ehrman, Karen King y Marvin Meyer, entre otros, han dedicado años de investigación a estos textos y muchos de ellos coinciden en que hay un hilo teológico claro y consistente en estos evangelios apócrifos que sitúan a María Magdalena como figura central, no solo espiritualmente, sino posiblemente afectiva y maritalmente también. Karen King, por ejemplo, historiadora de la Universidad de Harvard, causó furor al revelar un fragmento llamado El Evangelio de la Esposa de Jesús, donde Jesús dice claramente «mi esposa». Aunque el nombre completo de la mujer no aparece, la referencia es explícita. A pesar de las discusiones sobre la autenticidad del fragmento, el simple hecho de su existencia nos obliga a cuestionar ¿por qué tantos textos antiguos llevan este mismo mensaje sobre Jesús y una compañera íntima? Y la respuesta puede residir en lo que vimos anteriormente, la necesidad de la iglesia primitiva de controlar la narrativa. Un Jesús soltero era más fácil de moldear a la doctrina del celibato. Un Jesús que no conoció el amor conyugal se convirtió en símbolo de renuncia absoluta. Pero un Jesús casado, un Jesús que amó plenamente a una mujer, que la trató como a una igual, que compartió con ella enseñanzas secretas, esto sí rompería con toda la estructura de poder eclesiástico que se fue construyendo. Imagina el impacto de reconocer que la compañera de Jesús era una mujer con autoridad, voz y presencia, y no fue mencionada en los evangelios canónicos simplemente porque fue silenciada. Imagina lo que esto significaría para el papel de las mujeres en la iglesia, para la comprensión de lo divino, para el equilibrio entre lo masculino y lo femenino en la fe. Más aún, piensa en la figura de Jesús como un ser completo que amó en todas las dimensiones. Esto no lo hace menos divino. Al contrario, lo hace más humano, más accesible, más cercano a nosotros. Un Mesías que conoció el amor conyugal entiende mejor el dolor de las separaciones, la alegría de las uniones, la intensidad de la entrega. No fue solo un maestro distante. Fue alguien que quizás supo amar plenamente y fue amado con la misma profundidad. Y si eso es verdad, entonces la historia que nos han contado necesita ser reescrita. Porque entre líneas de textos olvidados, en los fragmentos sepultados en el desierto, en las frases borradas de manuscritos antiguos, hay una mujer y ella pudo haber sido la esposa de Jesús. Y su nombre, por mucho que intenten borrarlo, sigue resonando en los corazones de quienes tienen oídos para oír. Si has llegado hasta aquí, vibra con esta posibilidad. Quizás no es solo curiosidad. Quizás es el espíritu tocando algo latente dentro de ti. Una memoria ancestral. Un llamado a la verdad. Y si te sientes así, escribe aquí en los comentarios. No tengas miedo, usa tu voz. Declara con fe frases como, creo que hay más en la historia. La esposa de Jesús ya no será olvidada. La verdad está saliendo a la luz. Dale me gusta a este video si tiene sentido para ti. Esto ayuda mucho a difundir este mensaje. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo.
Activa la campana porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos romperá el último sello de silencio sobre la mujer más oculta en la historia de la fe. Prepárate porque su nombre está más cerca de ser revelado que nunca. La pregunta que resuena con más fuerza ahora es directa, incómoda y esencial. ¿Por qué la Iglesia borraría esta historia? ¿Por qué ocultaría la existencia de una posible esposa de Jesús, o incluso de una mujer, que compartió con él una profunda intimidad espiritual, un vínculo de alma que trascendía los límites del discipulado ordinario? La respuesta no es simple, pero está arraigada en siglos de construcción teológica, luchas de poder y manipulación doctrinal. Para comprender el silencio alrededor de esta mujer, que pudo ser la verdadera esposa de Jesús, debemos entender qué estaba en juego cuando la Iglesia comenzó a formarse como institución. Porque sí, la fe cristiana nació como una comunidad de seguidores. Pero con el tiempo se transformó en algo mucho más complejo. Un imperio espiritual con reglas, estructuras, jerarquías e intereses. Y dentro de esta estructura, una figura femenina al lado de Jesús representaba una amenaza enorme. Una mujer con autoridad espiritual, con cercanía afectiva y quizás incluso conyugal al Mesías, rompía todos los esquemas de poder que se estaban armando. Porque piénsalo conmigo, si el Salvador eligió casarse, si tuvo esposa, ¿qué dice eso sobre la doctrina de la castidad? ¿Qué revela sobre el celibato? ¿Qué cambia en la imagen de un Cristo distante, puro, intocable e inaccesible? La verdad es que un Jesús casado humaniza demasiado la figura del Mesías. Lo acerca a la experiencia cotidiana, lo inserta en el ciclo natural de la vida, del amor, de la unión, del tacto, del afecto, y eso, para muchos líderes religiosos a lo largo de los siglos, era simplemente inaceptable. Porque la idea de santidad que comenzó a construirse, especialmente después del siglo III, requería distancia, renuncia, austeridad, control absoluto sobre el cuerpo y los deseos. El cuerpo llegó a ser visto como impuro, fuente de pecado y placer, como un obstáculo para la iluminación espiritual. Y fue precisamente en esta época que el ideal del celibato sacerdotal comenzó a surgir con mayor fuerza, influenciada por corrientes filosóficas como el estoicismo y el neoplatonismo, y también a través de interpretaciones rígidas de las cartas de Pablo. La Iglesia empezó a asociar el verdadero ministerio con la negación del cuerpo y los sentidos. La sexualidad fue vista como debilidad, el placer como distracción y el matrimonio como algo tolerado, pero nunca exaltado. En este escenario, la figura de un Jesús célibe no solo era deseable, era necesaria. Era la base para todo el argumento de que los sacerdotes debían abstenerse de la unión marital. Después de todo, si el Hijo de Dios mismo eligió vivir sin esposa, sin hijos, sin lazos afectivos humanos, entonces el sacerdote que lo representa en la tierra debería seguir el mismo ejemplo. Esa fue la lógica. El problema es que esta lógica no nació en los evangelios, fue construida siglos después de la muerte de Jesús. El celibato obligatorio para los sacerdotes, por ejemplo, solo se institucionalizó de forma más rígida en el Concilio de Letrán, 1139, en el siglo XII. Antes de eso había sacerdotes casados. Había incluso obispos que tenían esposa y más aún Pedro, el apóstol mismo, considerado el primer papa, era casado. Esto está en la Biblia. Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero este detalle fue sistemáticamente ignorado en los discursos oficiales. ¿Por qué? Porque el poder eclesiástico a lo largo de los siglos se dio cuenta de que era más fácil controlar una estructura donde el sacerdote no tenía vínculos familiares. Un hombre casado hereda, divide, comparte. Un soltero sirve plenamente a la institución. Los célibes no dejan herencias, no forman dinastías, no comparten bienes, son más controlables. Y esto se reflejó en la figura que construyeron de Jesús. No un hombre completo, sino una entidad espiritual aislada, sin esposa, sin familia, sin deseo. Ahora detente y piensa, si la imagen de Jesús fue moldeada para sostener un dogma, ¿qué más pudo haber sido ajustado en los textos, en las interpretaciones, en las traducciones? ¿Podría ser que en nombre del control, la verdad fue silenciada? Esta es una pregunta que no puede ser ignorada. Pues a medida que se desentierran más textos antiguos, surgen más indicios, evangelios apócrifos, escritos gnósticos, fragmentos olvidados, todos apuntan hacia un cristianismo mucho más plural, humano y femenino de lo que nos enseñaron. Y en muchos de estos documentos se hace mención constante de una mujer especial cercana a Jesús, íntima, a quien él llamaba compañera. Volvemos así a la palabra koinonos, que vimos en el Evangelio de Felipe.
Esta palabra, como ya saben, no es casual. No significa simplemente amistad. Se emplea para designar a alguien con quien se comparte la vida entera, el cuerpo, el espíritu, la misión. Si esta palabra se usó intencionalmente y se repitió en diversos contextos, entonces tenemos ante nosotros una poderosa indicación de que Jesús sí tuvo una compañera, y tal vez una esposa, pero esto no pudo ser aceptado por la Iglesia, no sin hacer tambalear los cimientos del celibato. Y no solo eso, aceptar una esposa para Jesús significaría aceptar una líder espiritual femenina junto al Salvador. Y esto desmantelaría el patriarcado religioso tan fuertemente consolidado durante la Edad Media. Por eso, María Magdalena fue silenciada y la posible verdadera esposa de Jesús simplemente borrada. Los nombres desaparecieron, los relatos fueron omitidos, documentos escondidos, enterrados, quemados. El silencio se hizo doctrina y la ausencia se convirtió en regla. Pero ahora, en nuestros días, este silencio comienza a romperse. La tecnología, la arqueología bíblica, los estudios comparativos de manuscritos antiguos, todo nos está devolviendo a lo olvidado. Y tal vez se pregunten, ¿pero qué pasa con la fe? ¿Cambia lo que creo? La respuesta es que tal vez no cambie la fe, pero sí cambia la forma en que entendemos la historia. Cambia la forma en que nos relacionamos con lo divino. Un Jesús que amó, que tuvo una compañera, que vivió plenamente su humanidad, es un Jesús que comprende mejor nuestro dolor, nuestros vínculos, nuestras pérdidas y nuestros afectos. Esto acerca, esto consuela, esto libera. Y lo más importante, reconocer esta posibilidad nos permite rescatar el lugar de la mujer en la espiritualidad. Nos permite ver que el liderazgo femenino siempre estuvo ahí, pero fue silenciado, que lo sagrado no es propiedad de un género. Que el Espíritu sopla donde quiere, incluso a través de la voz de una mujer olvidada por los siglos. Si todo esto resuena en ti, si algo te dice que hay una verdad mayor esperando ser revelada, entonces quiero invitarte a tomar una postura. Escribe en los comentarios: la verdad me hace libre. Ya no acepto el silencio. Quiero saber a quién la Iglesia intentó borrar. Estas frases no son solo interacciones, son declaraciones espirituales. Cada comentario tuyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están despertando. Dale like a este video si te está tocando de alguna manera. Compártelo con alguien que también se esté cuestionando. Y si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirte ahora y activa la campanita. ¿Qué ves? Lo que revelamos a continuación va aún más profundo, porque cada vez estamos más cerca de descubrir su nombre, la mujer que estuvo al lado de Jesús y que la religión intentó borrar. Ahora que estamos tocando las capas más profundas de esta trama oculta, debemos hablar de uno de los mayores escándalos silenciosos en la historia de la fe cristiana: la construcción intencionada de la imagen de María Magdalena como una prostituta arrepentida. Esta idea, que ha dominado siglos de predicación, pintura, literatura y tradición oral, no tiene ninguna base en los evangelios canónicos. Ningún pasaje bíblico afirma que María Magdalena fuera una prostituta. Sin embargo, esta mentira fue aceptada como doctrina durante más de 1000 años. Y necesitas saber cómo y por qué. La distorsión de la imagen de María Magdalena no ocurrió por azar. Fue orquestada, verbalizada, institucionalizada, todo con el peso y la autoridad de la jerarquía de la propia Iglesia. El hito de esta transformación se remonta precisamente al año 591 después de Cristo, cuando el entonces Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, pronunció un sermón que cambiaría para siempre la forma en que el mundo cristiano vería a esta mujer. En ese sermón, Gregorio unificó a 3 mujeres distintas mencionadas en los evangelios: María Magdalena, María de Betania, hermana de Marta, y Lázaro, y una mujer anónima descrita en Lucas 7 como una pecadora que unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume. Gregorio, sin una base textual sólida, declara que todas estas figuras eran una sola persona, María Magdalena. Y lo que es más, afirma palabra por palabra que era una prostituta arrepentida. Ella, que previamente entregó su cuerpo a la impureza, ahora lo ofrecía en adoración al Señor. Gregorio Magno, 591 después de Cristo. Con esta declaración, pronunciada nada menos que por el líder supremo de la Iglesia en ese momento, María Magdalena fue degradada de discípula iluminada a símbolo de pecado perdonado. De mujer fuerte e inspirada, amada por Jesús, fue transformada en un estereotipo, la pecadora redimida, y a partir de entonces la narrativa se reforzó con fuerza y consistencia.
Las pinturas comenzaron a representarla con cabellos sueltos, ropajes sensuales, lágrimas abundantes, arrodillada a los pies de Cristo, todo para fortalecer la imagen de la pecadora arrepentida. Libros, sermones, esculturas, poemas. Siglo tras siglo, la misma mentira se repetía, no como una hipótesis, sino como una verdad absoluta, como doctrina, como fe. Pero, ¿por qué se hizo esto? ¿Cuál fue el verdadero interés detrás de esta difamación espiritual? La respuesta reside en el mismo punto que hemos estado martillando hasta ahora. El control, el silencio, la supresión de lo femenino. María Magdalena era demasiado peligrosa para el sistema patriarcal que se consolidaba dentro de la Iglesia. Era una figura de autoridad espiritual. Desempeñó un papel protagónico en los momentos cruciales de la vida de Jesús: crucifixión, sepultura, resurrección. Fue llamada apóstol de los apóstoles por algunos teólogos antiguos. Recibió enseñanzas secretas. Fue íntima del Salvador. Hacerla una arrepentida fue la forma más eficaz de neutralizar su importancia. La mujer iluminada se convirtió en un símbolo de culpa. La maestra espiritual en una ex pecadora. La testigo de la resurrección en la pecadora de Magdala. Y así, durante siglos, el nombre de María Magdalena ha estado cargado de vergüenza, escándalo, arrepentimiento. Cuando en verdad, su historia es una de las más nobles, elevadas y valientes del Nuevo Testamento. Y lo más absurdo de todo esto es que la propia Iglesia reconoció este error, pero solo 13 siglos después. Fue recién en el siglo XX, en 1969, que el Vaticano, a través del Concilio Vaticano II, revocó oficialmente la asociación entre María Magdalena y la prostituta anónima de Lucas 7. Y aún así, el daño ya estaba hecho. La imagen de la pecadora arrepentida ya se había cristalizado en el inconsciente colectivo cristiano. La mentira se había repetido tantas veces en tantos púlpitos que se convirtió en una verdad emocional para millones de creyentes. ¿Cuántos siglos de mentiras repetidas como si fueran doctrina? Esta pregunta debe resonar ahora en ti, porque le hicieron esto a María Magdalena, una mujer cuya presencia es innegable en los evangelios. Imagina qué le habrían hecho a una mujer aún más cercana, cuya relación con Jesús podría haber sido conyugal, familiar, íntima. Si a Magdalena se la tergiversó por su influencia espiritual, ¿qué le habría ocurrido a la esposa de Jesús, si es que realmente existió? La respuesta está en la oscuridad, en expedientes cerrados, en manuscritos borrados, en nombres tachados de viejos documentos. La respuesta está en lo que fue eliminado antes de que llegara a ti. Pero las piezas están encajando. Descubrimientos arqueológicos, textos gnósticos, evangelios apócrifos. Todo apunta a una historia mucho más rica, profunda y femenina de lo que nos han contado. Y todo comienza, o más bien fue intencionadamente distorsionado, allí, en ese sermón del 591 después de Cristo. Y eso no es una teoría de conspiración, es un hecho documentado, confirmado, admitido. Está en los registros oficiales de la Iglesia. El Papa Gregorio reescribió la biografía de una de las mujeres más importantes de la historia cristiana basándose en suposiciones, y a la Iglesia le tomó más de 13 siglos corregir esta injusticia. Pero la pregunta que queda es, ¿realmente la corrigió? Porque aunque la nota fue retirada oficialmente, la imagen de María Magdalena como prostituta aún vive. Está en las películas, en los libros, en los sermones, en las obras de Semana Santa, en expresiones populares. El daño ya estaba hecho. La semilla estaba plantada y la verdad sepultada. Pero ahora, en nuestros días, está siendo desenterrada. Tú estás viendo esto suceder ante tus ojos. Estás sintiendo algo pulsar en tu interior. Una inquietud, una llama, una pregunta que no se va. ¿Y si todo lo que me han contado está mal? ¿Y si la historia de María Magdalena y de la mujer que pudo ser la esposa de Jesús es mucho más grande de lo que la doctrina se ha atrevido a permitir? Esto no es una duda vacía, es un llamado, un soplo del Espíritu que te invita a cavar más profundo, a escuchar lo que ha sido silenciado, a abrir los ojos a lo que ha sido ocultado. Porque como dijo Jesús, nada hay oculto que no haya de ser revelado. Y si sientes que llegaste aquí por una razón mayor, escribe en los comentarios, no solo por engagement, sino como una declaración de posicionamiento espiritual. Escribe, rechazo siglos de mentiras, quiero conocer a la verdadera María Magdalena. La verdad emergerá.
Si este video resuena contigo, dale like ahora mismo. Esto ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que también están despertando. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Activa la campanita porque estamos a punto de entrar en la parte más sensible de esta historia. Las pistas ocultas de la mujer, que fue la verdadera compañera de Jesús y que quizás fue borrada antes de que le dieran siquiera un nombre. Ahora que has caminado conmigo por este sendero de misterios ocultos, textos borrados y verdades distorsionadas, quizás la pregunta que resuena en lo profundo de tu corazón es más simple de lo que parece. No es solo quién fue la verdadera esposa de Jesús o por qué la iglesia lo ocultó. La pregunta que realmente importa ahora y que puede sacudir toda tu fe es, ¿qué cambia esto en mi visión de Jesús? Y aquí es donde empezamos a pisar terreno sagrado. Porque cuando hablamos de la humanidad de Jesús, no le estamos quitando su divinidad. Estamos, de hecho, acercándonos al mayor misterio de la fe cristiana, la encarnación. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, lloró, rió, caminó, sintió hambre, sintió dolor. Y sí, amó, pero es tan difícil imaginar que este amor no fuera solo un concepto abstracto, espiritual, lejano. Es herejía pensar que el amor de Jesús también pudo manifestarse a través de una mujer real, presente, una compañera en el camino, una mujer con quien compartió no solo palabras de sabiduría, sino silencios, gestos, miradas, complicidad, una mujer que lo conoció profundamente, no solo como maestro, sino como hombre. La doctrina de la encarnación afirma exactamente esto. El Verbo se hizo carne. No asumió forma de carne. No asumió forma humana por fuera. Se hizo carne. En otras palabras, Jesús fue verdaderamente humano. 100% humano. No solo en su dolor físico, sino también en sus emociones, en sus relaciones, en sus afectos. Y si realmente fue humano, entonces amó de forma humana también. Y si amó como hombre, ¿por qué es tan difícil aceptar que ese amor pudo ser hacia una mujer? Esta es la reflexión que la religión institucional ha evitado durante siglos. Crearon un Jesús distante, un Jesús idealizado, un Jesús que parecía flotar por encima de las realidades de la vida. Pero este no es el Jesús que nos muestran los evangelios. Los evangelios nos muestran un hombre que lloró ante la muerte de Lázaro, que se conmovió ante la viuda de Naín, se cansó y durmió en la barca. Se retiró a orar, pero también participó en fiestas, cenas y encuentros con gente común. Un Jesús que nos miró a los ojos, que jugó con ternura, que lavó los pies de sus amigos, que acogió con compasión, que se irritó ante las injusticias, que sudó sangre, que gritó de dolor en la cruz, un hombre de carne y hueso, un Dios hecho hombre. Y si fue tan humano, ¿por qué no pudo ser también un hombre que conoció el amor conyugal? El amor compartido, el amor cotidiano, presente, silencioso, firme. Eso lo haría menos divino o incluso más extraordinario. Esta es la pregunta que realmente sacude estructuras, porque expone el miedo que siempre ha estado detrás de la negación de esta posibilidad. El miedo a un Jesús demasiado accesible, demasiado humano, demasiado real. La verdad es que, para muchas personas, aceptar a un Jesús que amó a una mujer es incómodo porque rompe el pedestal de mármol en el que lo colocaron, pero quizás ese pedestal nunca fue el lugar que él quiso ocupar. Quizás el verdadero lugar de Jesús siempre ha estado entre la gente, entre hombres y mujeres comunes, al lado de quienes lloran, de quienes sienten, de quienes viven. Y si María Magdalena o cualquier otra mujer olvidada por los evangelios oficiales fue su esposa, esto no disminuye su misión. Al contrario, la hace aún más profunda, porque entonces no solo nos salvó a través de la cruz, sino que también nos redimió a través del amor vivido en plenitud. Esta posibilidad revela un Cristo que comprende el corazón humano en su totalidad, que no solo enseña sobre el amor divino, sino que vivió el amor en todas sus capas. Un Cristo que sabe lo que es cuidar y ser cuidado, que sabe lo que es compartir la vida con alguien, que quizás soñó con hijos, que quizás experimentó profundas pérdidas emocionales, que quizás abrazó a su compañera en noches silenciosas, mientras el mundo a su alrededor no lo comprendía. Esto no anula su santidad. La amplifica, porque si la cruz fue la culminación de su entrega, quizás el amor fue el suelo donde germinó su misión. Y si tuvo una esposa, una koinonos, esa mujer no fue un detalle, fue parte del plan, parte del misterio, parte de la encarnación, y por eso fue borrada. Porque aceptar esta verdad lo cambia todo.
Cambia la forma en que vemos a Jesús, cambia lo que enseñamos en las iglesias, cambia el rol de la mujer en la fe, cambia la comprensión del cuerpo, del tacto, de la intimidad. Cambia la espiritualidad que aprendemos a vivir. Una espiritualidad que durante siglos negó lo femenino, silenció el deseo, demonizó el placer y separó lo sagrado de lo humano. Pero, ¿y si la verdadera espiritualidad es exactamente lo contrario a eso? ¿Y si lo sagrado está en el abrazo, en la mirada, en la presencia de la mujer al lado de Cristo? ¿Y si lo divino nunca tuvo la intención de excluir el amor humano, sino más bien de santificarlo a través de una experiencia plena, real y amorosa? Piensa conmigo, ¿qué clase de fe es esta que le teme al amor? ¿Qué clase de espiritualidad necesita borrar la historia de una mujer para mantener su sistema a flote? ¿Qué clase de iglesia prefiere un Jesús sin ataduras a un Jesús que amó? Si estas preguntas te están tocando ahora, es porque hay algo en ti que reconoce la presencia de la verdad a medida que empieza a emerger. Algo en tu espíritu se está despertando. Algo que quizás ha estado silenciado durante años, pero que ahora se niega a permanecer callado. No necesitas aceptar nada a ciegas. No estamos aquí para imponer una nueva doctrina. Estamos aquí para plantear las preguntas que la religión ha evitado, para abrir las ventanas del alma, para escuchar lo que ha estado en silencio, para ver lo que ha estado oculto. Y si sientes que algo dentro de ti está pulsando, escribe aquí en los comentarios. Manifiesta tu búsqueda. Puedes escribir frases como: el amor de Jesús no disminuye su divinidad. El Cristo humano me conmueve más que el icono distante. Quiero conocer al Jesús real y a la mujer que estuvo con él. Esto no es solo por engagement, es por posicionamiento espiritual. Tu voz aquí ayuda a que otras personas también despierten. Y si este video te está haciendo pensar, dale like ahora mismo. Esto le dice a YouTube que este contenido es relevante para que pueda llegar a aún más personas que necesitan escucharlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita, porque en las próximas partes vamos a adentrarnos aún más y necesitas estar aquí para escuchar. Porque quizás la mayor historia de amor de la humanidad está aún por contarse. Llegamos aquí inmersos en misterios ocultos, documentos borrados y revelaciones que pocos se atrevieron a indagar. Hablamos de textos prohibidos, de verdad distorsionada, de la mujer olvidada al lado de Cristo. Pero ahora, en este punto del video, no quiero hablar solo de su historia. Quiero hablar de ti, porque quizás, sin darte cuenta, mientras escuchabas cada parte de esta narrativa, te viste reflejado ahí también. Quizás, en algún nivel, has sentido que María Magdalena no es solo un personaje bíblico. Ella es un espejo, un reflejo de tu historia, un puente entre el pasado y el presente. Una mujer que fue etiquetada, borrada, desacreditada, pero que ante Jesús fue llamada por nombre, amada, reconocida, restaurada. Y tal vez, como ella, tú también has sido ignorado, juzgado, incomprendido. Quizás creciste escuchando que no eras suficiente. Quizás te dijeron que cometiste demasiados errores para ser usado por Dios. Quizás te alejaste de la fe porque no te sentías digno. Quizás te hicieron creer que tu dolor, tu historia, tus caídas te descalificaban del amor divino. Pero la verdad que quiero entregarte ahora, de corazón a corazón, es que Jesús siempre eligió a los improbables, siempre, desde pescadores sin estudios hasta recaudadores de impuestos rechazados por la sociedad, desde los ciegos a la vera del camino hasta los leprosos intocables. Él nunca eligió a los más santos a los ojos del mundo. Él eligió a los más rotos, a los más heridos, a los más olvidados. Y María Magdalena, con toda su trayectoria envuelta en silencio y juicio, es un símbolo de esto. Ella representa a todos aquellos que han sido rechazados por sistemas religiosos, a todos los incomprendidos por una iglesia institucional fría, que prefiere reglas a relaciones. Ella representa a quienes lo tenían todo para ser descartados, pero fueron mirados por Jesús con amor. ¿Puedes imaginar la mirada de Cristo sobre ella? No fue una mirada de condena, fue una mirada de profundo reconocimiento. Él vio en ella lo que nadie más veía. Mientras el mundo la llamaba pecadora, Él la llamó testigo, discípula, compañera, y eso es lo que Él quiere hacer contigo también. No importa lo que hayan dicho de ti, no importa las etiquetas que te hayan puesto, no importa cuánto tiempo hayas estado ausente, Dios conoce tu nombre, conoce tu historia completa y, aún así, te llama. María Magdalena no estaba en la cúspide de la estructura religiosa de la época, no era escriba ni sacerdotisa, pero fue la primera en ver al Cristo resucitado.
Fue la primera en recibir una misión post-resurrección. Jesús podría haberse aparecido a Pedro, a Juan, a cualquier otro, pero la eligió a ella, a la rechazada, a la tergiversada, a la mujer que el mundo intentó borrar. Y eso dice mucho del corazón de Dios. Él no ve como ve el hombre. El mundo mira las apariencias, el pasado, los títulos, los cargos, pero Dios mira el corazón, la entrega, el amor, y Él sigue eligiendo a los improbables, sigue llamando a los olvidados. Sigue levantando a quienes el sistema religioso ha desechado. Y siento de verdad que este video llegó a ti, no por casualidad, sino como un aliento del Espíritu Santo en tu vida. Quizás hasta dejaste de orar, pensando que nadie escucha. Quizás tu fe ha permanecido latente, escondida por dentro. Pero ahora algo en ti está despertando, como si su historia estuviera hablando directamente con la tuya. Te digo, no importa cuán lejos hayas llegado, Jesús te sigue llamando. El mismo Jesús que se le apareció a María Magdalena resucitado, está hoy vivo llamándote de regreso. No importa si te sientes sucio, débil, sin fuerzas. Él no espera perfección, Él espera rendición. Y si sientes que este llamado es para ti, entonces lo es. Si tu corazón se aceleró en algún momento de este video, si te emocionaste, si se te escapó una lágrima, si algo se movió en tu interior, es porque Él te está tocando ahora. No estás olvidado, no eres irrelevante, eres elegido. Y no es demasiado tarde. De la misma forma que María Magdalena fue rescatada de los márgenes de la historia y colocada en el centro de la misión, tú también puedes ser reubicado. Dios aún tiene planes, todavía tiene propósito, todavía hay promesa acerca de ti. Él quiere que sepas que sin importar cuánto intenten apagar tu luz, sigue ahí. Y si lo permites, Él reavivará esa llama, restaurará tu fe, te levantará con autoridad, tal como lo hizo con ella. Porque María Magdalena no fue solo una mujer del pasado. Ella es un mensaje vivo para aquellos que han sido olvidados, pero tienen un llamado. Para aquellos que han sido heridos por la religión, pero aún tienen un lugar en el corazón de Dios. Y quizás, solo quizás, tú seas uno de ellos. Así que si esta palabra te habló, escríbelo en los comentarios ahora mismo. No esperes el momento perfecto, declara con fe. Escribe, me niego a ser borrado. Jesús también me llama por mi nombre. Como María Magdalena, yo me levanto. Estas frases no son solo palabras, son un acto espiritual. Son un posicionamiento, una señal visible de que estás diciendo, he escuchado, he recibido y creo. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Escribe con fe, deja tu huella, comparte tu dolor, declara tu victoria, oremos por ti, caminemos contigo, y si aún no has dado un me gusta, hazlo ahora. Esto ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesitan ese toque divino. Y si aún no te has suscrito al canal, no lo pospongas. Activa la campanita, porque lo que viene te llevará aún más profundo en la revelación de lo que el sistema ha intentado ocultar durante siglos, pero que el Espíritu Santo está sacando a la luz ahora. ¿Estás listo para lo que viene? Porque apenas estamos comenzando a recordar quién era ella realmente. Ahora que has llegado hasta aquí, respira profundo. Porque lo que has escuchado, sentido y absorbido en este video no es solo información. Es una invitación, un llamado, un despertar. Este camino que tomaste conmigo paso a paso, palabra por palabra, se trata de reencontrar la verdad. Una verdad que no se encuentra en los fríos altares de la religión institucionalizada, sino entre las líneas de la historia borrada, en los fragmentos olvidados de pergaminos antiguos, en las palabras omitidas de los evangelios oficiales y sobre todo en la pequeña voz del Espíritu que susurra dentro de tu corazón mientras miras. Porque no es por casualidad que estés aquí. Quizás comenzaste este video con curiosidad, quizás con escepticismo o incluso con cierto temor. Pero ahora algo en ti ha sido tocado. Un espacio antiguo dentro del alma ha sido alcanzado. La verdad empezó a visitarte y esta verdad tiene un nombre. Esta verdad tiene una historia. Esta verdad lleva sangre, sudor y lágrimas. Tiene fe, coraje y silencio. Tiene perfume, tacto, ternura y revelación. La verdad que la religión intentó ocultar tiene rostro de mujer. Tiene un nombre de amor silenciado. Tiene los ojos de quien vio al Cristo resucitado, y aún así fue ignorada por la historia oficial. Esta verdad se llama memoria restaurada. Esta verdad se llama redención espiritual. Esta verdad se llama liberación. Y si esto te ha tocado, entonces necesitas saber que el viaje no termina aquí.
Este video es solo la primera astilla, solo el primer destello de luz entrando en una habitación que ha estado cerrada con llave durante siglos. Lo que exploraremos a continuación va aún más profundo, mucho más profundo. Porque hay documentos que jamás has visto, jamás has leído, jamás has oído mencionar en los púlpitos de las iglesias tradicionales. Documentos antiguos, manuscritos de arcilla, fragmentos que han sobrevivido al tiempo, a la persecución y a intentos de destrucción. ¿Conoces esos evangelios que llamaron heréticos? Esos que la iglesia oficial ocultó, prohibió, quemó o guardó en bóvedas secretas. Pues existen, fueron encontrados, están siendo estudiados y dicen cosas que pueden cambiar por completo tu forma de entender a Jesús, a los apóstoles, la fe cristiana e incluso el papel de la mujer en el plan divino. Evangelios como el de Tomás, el de María, el de Felipe. Textos que hablan de enseñanzas ocultas de mensajes espirituales que se consideraron demasiado poderosos para ser conocidos por las masas. Textos que hablan de revelaciones íntimas. Textos que hablan de una mujer al lado de Jesús. Textos que desafían lo que se ha predicado durante milenios y que pueden encender en ti una fe completamente nueva, más viva, más real, más conectada con el Espíritu. Pero antes de ir al próximo video, quiero pedirte algo con todo el amor y propósito del mundo. Si este contenido te ha tocado, si ha despertado algo dentro de ti que ni siquiera sabías que estaba dormido, deja tu comentario ahora mismo. Escribe con coraje, con sinceridad, con fe. Escribe. La verdad te hace libre. Me niego a aceptar el silencio impuesto. María Magdalena representa a todos aquellos que han sido olvidados pero son escogidos por Dios. Estas palabras no son solo para el algoritmo, son para el cielo. Son declaraciones, posicionamientos espirituales. Son señales de que estás escuchando el llamado. Y si aún no le has dado me gusta a este video, haz clic en el botón de me gusta ahora. Esto es mucho más que apoyar al canal. Es una forma de esparcir ese mensaje. Cuando le das me gusta, YouTube entiende que este contenido es relevante y empieza a mostrárselo a más personas que también buscan respuestas, sanación, reconexión con lo sagrado. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor no te vayas sin suscribirte. Ahora, haz clic en el botón rojo, activa la campanita y selecciona todas las notificaciones. Esto asegura que no te pierdas los próximos capítulos de este viaje espiritual que estamos haciendo juntos. Y créeme, querrás estar presente en el próximo video, porque en el próximo video nos sumergiremos en los evangelios prohibidos. Descubrirás lo que ha sido eliminado de las escrituras, comprenderás por qué ciertos textos fueron llamados heréticos y qué decían realmente. Verás con tus propios ojos que la historia de la fe cristiana es mucho más rica, profunda y misteriosa de lo que los dogmas nos han contado. Y quizás, por primera vez, empezarás a armar el rompecabezas completo. Quizás, por primera vez, verás a Jesús de forma más clara y con más amor. Quizás, por primera vez, entenderás que la fe no necesita ser ciega para ser verdadera. Así que ahora dime en los comentarios, ¿estás listo para ir aún más profundo? ¿Verdad? Iré hasta el final. Quiero toda la verdad. Muéstrame lo que la religión intentó ocultar. Comparte este video con alguien que ames, alguien que necesite una nueva luz sobre la fe, alguien que haya sido herido por la religión pero aún tenga sed de Dios. Esa persona puede ser alcanzada por una verdad que libera, y esa verdad puede empezar con un simple envío que hagas ahora. Y nos vemos en el próximo video, porque los secretos están siendo revelados, los silencios están siendo rotos. Y el Espíritu está guiando a quienes tienen oídos para oír. Prepárate. Los evangelios prohibidos te mostrarán lo que los hombres ocultaron. Pero el cielo nunca dejó de susurrar.